Hola, en este vídeo os voy a enseñar unos combates que tuve contra unos usuarios que la verdad es que juegan bastante bien. Os cuento los errores que han cometido ellos, los errores que he cometido yo, lo que habría que hacer en cada caso para no fallar y las tácticas que habría que seguir. Y os lo voy a contar cronológicamente, en el orden que sucedió, vamos. El caso es que estaba yo en Narvik con mi JU-88C con cañón, que es de mis aviones favoritos porque puedes arrasar muchísimo y durante mucho tiempo porque tienes hasta 12 cañonazos. El caso es que mientras que yo estaba arrasando a tierra, me doy cuenta de que al avión aliado mío lo está persiguiendo un caza. ¿Veis? Por ahí va el caza. Y digo, voy a seguirle para proteger a mi aliado. Y este de repente se da cuenta, gira de repente y dirá, coño, tengo otro avión en el radar, me ha aparecido el aviso, ¿no? Y empieza a girar muy bien, empieza a hacer una especie de tijeras laterales y aquí gira hacia mí, veis que está girando hacia mí, la apunta hacia mí, pero aquí se equivoca girado hacia el lado contrario, o sea que no me ha hecho bien las tijeras. Por suerte él es un caza y aquí lo hace perfecto, gira hacia mí, él está constantemente mirando su radar y está girando la punta del avión hacia mí. Aquí cometo el mayor error de todo, que es subestimar a mi enemigo. Como veo que ha fallado girando las tijeras, digo, buah, a este lo mato fácil. Sí, fácil, que me lo creo yo. Ahí lo tengo detrás. Cuando me pongo a buscarle está detrás de mí. Y él, yo me pongo aquí a frenar y él, en vez de irse hacia mí, lo que hace es estirar los giros, abrirse para no alcanzarme. Y lo consigue. Yo me pongo a frenar, a hacer giros y no me adelanta de ninguna manera. Luego además, él tiene la ventaja de que gira más rápido. Aquí está. Gira hacia mi derecha, me voy hacia él. Y ahora él debería girar hacia mí, pero no lo hace. Aquí estoy pensando yo, buah, debe ser un poco malo, pero no lo es. Lo que está haciendo es abrirse, simplemente que él tiene una táctica distinta a la que utilizo yo. Como no tengo radar, lo que hago es buscarlo, mirar para atrás constantemente para ver si lo encuentro. Pero no lo encuentro, lo estoy escuchando, pero no sé dónde está. Y de repente aquí escucho un zoom que me pasa el ruido del lado izquierdo al lado derecho. Zoom. Y ahí está. ¿Lo veis? ¿Queréis que os lo señale? Aquí es muy importante no perderle de vista. Yo quiero estar todo el rato mirando para atrás a ver si hace algún movimiento raro, extraño del que me pueda aprovechar. Pongo una raya azul para indicaros de dónde venía yo. En ese momento es cuando escucho que él me está pasando por mi derecha. Entonces lo que hago es girar a la izquierda y después girar a la derecha. Simplemente lo que hago es unas tijeras. Intento tirar el morro de mi avión hacia el morro del suyo. Ir a la mínima velocidad posible mientras que él va atajando para que se pase de largo y poder atacarle. ¿Qué es lo que tendría que hacer él para no caer en mi trampa? Pues en vez de atajar, hacer las curvas grandes para abrirse y terminar atacando. Por suerte pica, ataja, me ataca, se pasa de largo, yo giro hacia la izquierda pensando que él no iba a girar tan deprisa, pero es que es un caza y la verdad es que va, ya podéis ver la diferencia. Otro error, vuelvo a subestimarle, estoy a un 72% de vida y le tengo ganada la cola. Y digo, coño, como está el otro persiguiéndole y este ha picado varias veces en las tijeras, voy a repararme. Y le doy la espalda, dándole la oportunidad de que me alcance, cuando mi compañero no es tan bueno como para que él pueda mantenerle ocupado mientras yo me reparo. Nos tiramos dando en círculos unos 15 segundos, yo buscándole porque no sé exactamente dónde estoy. Digo, por ahí va, el avión le estará persiguiendo, pues no. Aquí está y al final termina ocurriendo lo que tenía que pasar desde el principio. Que me mata fácil porque es un caza y además va equipado contra aviones. Bueno, en la siguiente oportunidad digo, ahora te vas a enterar, ahora no te voy a dejar en paz, te voy a perseguir hasta el final. Y eso es lo que hago. Encuentro el avión, intento fotografiarlo, no me sale. Y digo, te vas a enterar, te voy a dar por todos lados. Aquí viene, le doy un cañonazo, le quito el 45%
y continúo esperando que a ver si comete un error. Me lo encuentro, como veis, me gira bastante, o sea, lo que yo tardo en hacer un giro, él gira un poquito más, lo suficiente para alcanzarme. Y comete un error, se va. Digo, esta es la mía, voy a dispararte. Y le consigo dar tanto que es que empieza a arder, o sea, va a un 10% de vida aproximadamente. Ahora él va a cometer un error. ¿Veis? Que está haciendo muy bien, se está yendo hacia mí y ahora en vez de ir hacia mí, se va hacia el otro lado. Digo, a ver, si se ha ido para el otro lado. Le miro y sí, está huyendo de mí. Gran error, no me deis, no me enseñéis vuestra cola, que al final os termino alcanzando y os mato. Quizás piense que hay algún antiaéreo por ahí que le pueda ayudar, no lo sé, el caso es que aquí cuando llega al campo de batalla se da la vuelta para volver a enfrentarse a mí. Y nada, voy a seguir haciendo las mismas técnicas de perseguirle y tal. Me hace unas tijeras ahí muy bien hechas, gira hacia mí y luego otra vez hacia mí. La verdad es que me tiro un poco hasta las narices. Pero yo no le mato a él, ni él consigue matarme a mí. Eso es bueno. Aquí aparece mi avión aliado. Y digo, qué bien, podrás perseguirle y ayudarme. Pero no, no me ayuda. Tonto, si me ayudas a matarle, luego él no va a poder matarte a ti. Pero si me mata a mí, luego va a ir a por ti. Y como no me has ayudado, aquí otro tanto tiempo dando vueltas. Como no sé dónde está ni le escucho, al final lo que hago es irme recto y es un error para ver si le veo venir. Y claro que viene, ¿cómo no va a venir si me está persiguiendo? Mira, un paracaidista. Vamos a ver, lo intento otra vez, izquierda, derecha, a ver si, por si acaso. Y nada, como se pasa de largo, lo que hace es huir. Casualidad que me mata un tanque. Si no, si no, nada, me hubiera tirado con él dando vueltas infinitamente. Siguiente oportunidad. Ahora yo con un caza. Lo primero que voy a hacer va a ser buscarlo. Voy a ver dónde está. No pienso darle la oportunidad de que él me coja la cola en una sorpresa, porque ya he visto que no es tan malo. Ahí le veo. Por lo que sea, se arrepiente de ir al campo de batalla y se da la vuelta para recargar. Yo no dejo de fotografiarle para que me aparezca marcado en el mapa y me ve. Empezamos. Uno contra uno. Como él va de abajo hacia arriba, hace el giro un poquito más cerrado, pero aquí lo hago yo al revés. Un poquito me voy hacia arriba también otra vez para cerrarme y alcanzarle. Le está girando por debajo de mí. Ahora ya le tengo enfrente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a intentar que no me haga las tijeras, constantemente teniendo un margen de espacio contra él. Si por lo que sea le alcanzo mucho, me abro para darle. Aquí se está viendo hacia mí y no le doy. O sea, yo tengo la oportunidad de dispararle, pero no le disparo. Espero a que él cometa un error. Aquí sí, sigo girando al máximo, ¿eh? Yo estoy girando al máximo en todo momento. Hasta que él cometa un error. Aquí también puedo darle, pero no me giro hacia él. Aquí también puedo darle, pero no me giro hacia él. Estoy esperando a que él cometa un error. Todo el rato persiguiéndole. Girando al máximo. Aquí podría darle, pero no le doy hasta que él cometa un error. ¡Eh! Error. Ha girado hacia donde no es. ¿Lo habéis visto? Lo repito para que lo veáis. Él está girando hacia mí. Y lo que debería hacer es seguir girando hacia mí. Pues lo que hace es justo lo contrario. En vez de girar hacia mí, lo que hace es girar hacia abajo poniéndose delante de mi punto de mira. Porque es que yo estoy yendo hacia ahí. Ese es mi camino natural. O sea, yo voy a estar ahí dentro de unos segundos. Luego aquí no dejo de girar al máximo nunca. Aunque pueda estar dándole más, lo que hago es mirar a largo plazo. Digo, en vez de dispararle ahora y luego pasarme de largo, pues le sigo disparando, pero girando al máximo, aunque le quite menos. Y si queréis ver este combate contra este bombardero, que lo que hace es cambiarse de la posición de piloto a la de artillero para darme, pero vamos, que yo lo que hago es que me voy para abajo donde no tienes artillero y además me voy reparando. Ya que yo soy un caza y tú un bombardero, lo que voy a hacer es, voy a tener más facilidad para alcanzarte, y cuando te alcance voy a tener más facilidad en caso de que hagamos un dogfight de poder matarte. Nada más terminar el combate con el bombardero, lo que hago es mirar para atrás y allí está otra vez el caza. Ha vuelto a nacer. Lo marco con la cámara y veo que se ha ido para su base. Creo que lo que quiero es un combate limpio, así que lo que hago es que le aviso con las ráfagas de ametralladoras para decirle dónde estoy y nos cruzamos. Ahí empieza el combate. Giro hacia arriba,
nos cruzamos. Él ha tardado bastante en girar, por eso le alcanzo yo antes. Pero ahora he tardado yo en girar. Ahora veo que él se va hacia abajo, estirando el giro. Y efectivamente ahí está. Yo no estiro el giro hacia abajo, lo que hago es irme hacia la izquierda, hacia la derecha un poquito para no tener que alargar el giro cogiendo velocidad. Y él se va hacia arriba frenándose además para que yo le alcance, pero yo voy frenando también. Me voy acelerando un poquito, si os fijáis en el teclado voy pulsando la W para no quedarme parado. Lo suficiente para que el avión eh, se mantenga sin pararse. O sea, no hace falta llegar a pulsar la S durante mucho tiempo, el freno durante mucho tiempo. Y aquí lo mismo que antes, me voy detrás de él esperando que él cometa un error. Ahí podría haberle disparado, pero prefiero no atajar. O sea, lo que quiero es estirar el giro. Aquí puedo dispararle y lo hago, pero no dejo de girar. ¿Veis? Dejo de girar un segundo y se me va. Por suerte él constantemente ya no, no me pilla bien el truco. Y lo que hace es quedarse frenado. Lo cual es un error porque ahora te vuelvo a alcanzar. No os quedéis frenados. Es decirme dónde vais a estar. Voy a dar una vuelta y os voy a alcanzar. Bueno, siguiente ejemplo. Veo que me están disparando. No sé de dónde, pero por el indicador de daño vienen desde arriba. Pues ya está. Cuando se cruce yo hacia abajo y le hago las tijeras, evidentemente. No sé dónde está, dónde se ha metido. Ahí, por ahí va, hacia la izquierda. Pues yo detrás de él hasta que le alcance. Si viene hacia mí y yo lo que hago es ir detrás de él. Ok, se vuelve a ir hacia mí. Yo me abro un poquito para ver si le pillo. Pero no, debe tener radar y sabe mis movimientos. Él ha girado hacia arriba justo cuando yo he girado también hacia arriba. O sea, me ha detectado hacer ese movimiento. Me alcanza por detrás. Pues tijeras. Ahora encima son dos. Mucho más fácil. Él se queda ahí parado. Pero quien me preocupa es mi enemigo anterior, que creo que es más difícil. Siempre intento ir a por el que considero que es más difícil. Subestimo al otro enemigo pensando que el avión blanco es difícil y es que son los dos difíciles. Lo único que se puede hacer es intentar que no te maten mientras te están persiguiendo. Si no te están persiguiendo ya puedes empezar a perseguir tú, pero mientras te persigan no puedes perseguir. Siguiente partida. Nazco y miro a ver los enemigos quienes han nacido. Un bombardero y un caza. Pues me voy a por el caza, que probablemente sea uno de los dos con el que estaba en duelos antes. Me cruzo con él y me voy hacia él. No sé qué es lo que está haciendo. Si es que se ha dado cuenta de que me he cruzado con él justo cuando me ha escuchado haciendo así. ¡Bum! Huye de mí porque probablemente le estén disparando y no podéis hacer un combate, un duelo en un sitio donde tenéis desventaja que os esté disparando alguien. Tenéis que llevaros el combate a otro sitio donde no tengáis esa desventaja. Está bien hecho, lo único que yo me hubiera ido de esa parte del mapa manteniendo el combate aéreo, es decir, en vez de irme recto me voy girando sobre el avión. Si me persigo le voy haciendo unas tijeras, pero me voy alejando, ¿entendéis? Como curiosidad, en el tema de los combates aéreos y tal, hay mucha gente que te pide ser tu amigo para que si tú le ves online, pues juegas contra él porque es un digno rival. O sea que ofreceros para agregaros y ir aprendiendo poco a poco. Siguiente ejemplo. Aquí tardo demasiado en racionar. Estaba escribiéndole, diciéndole al otro, agrégame, no sé qué, no sé cuánto tal. ¡Pum! Un segundo más de la cuenta y me mata. Bien, siguiente escena. Entro en la partida y lo primero que hago es buscar a mis enemigos. Sé que uno lleva el camuflaje blanco, el otro lleva el camuflaje naranja, que fue el de la primera. Entonces voy a intentar enfrentarme al que sea más difícil. El blanco me ha matado en 3 segundos, o sea que lo considero el más difícil. Porque tiene muy buena puntería y además tiene pinta de saber lo que hace. Son todos buenos, pero dentro de los buenos me voy a ir a por el más difícil. Voy a ir de más a menos.
Aquí con mi compañero yo no sé qué hace, que se pone delante de la mira del enemigo y de repente aparece un nuevo avión que me está disparando y cometo el error de intentar matar al de blanco para ver si me lo quito de encima, pero no, lo que tendría que haber hecho es intentar matar primero al de detrás. Nazco otra vez y ahora hay tres. ¿A por quién me tengo que ir? Pues voy a intentar irme a por el que esté solo. Es que están los tres juntos, o sea que no, tendría que ir a por el que está solo. Este quizás no era el mejor hacia el que ir, porque encima justo voy a por él cuando los otros están girando hacia mí. O sea, tendría que haber intentado ir a por el que estaba un poquito más lejos y intentar matarle antes de que los otros dos se den cuenta. Me mata el avión naranja. Él hace una cosa muy bien, que es no se va del combate hasta que haya terminado todo. Por muy bueno que sea el de blanco, aunque haya tres, hasta que no termine todo, no se va, porque es que si por lo que sea mato yo a sus compañeros, luego puedo matarle a él. Error mío, no buscar a los enemigos. Me pongo a atacar la tierra sin mirar si está el cielo libre. Pues coño, debería haber buscado, ¿no? Antes, por lo menos. Mira cómo me dejan. Paso de tener yo el factor sorpresa a que de repente me estén buscando ellos. Y además ahora con el humo se me ve desde muy lejos. Y vienen a ayudarle, claro que sí. Muy bien hecho. Es que tienen que ayudarse entre ellos. Consejo, si vuestro equipo está cogiendo G, en G va a salir un avión más. Pero muchas veces hay minas, así que cuidado. Por cierto, que sepáis que entre muerte y muerte pasa muchas veces un minuto y medio que estoy ahí yo, clic, 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 pulsando sobre el avión hasta que nazco. Pero bueno, salgo, miro a ver si hay alguien, no hay nadie. Se han estrellado, les ha matado algún antiaéreo, mi compañero, que sea. Que no hay nadie. Bueno, pues entonces me puedo poner a atacar a tierra, pero ya asegurándome de que no hay nadie. Y para ello lo que puedo hacer es mirar la tabla de clasificación. Si os fijáis en donde están las especializaciones, en la columna de las clasificaciones del enemigo, os va a marcar si hay enemigos en el aire con ese simbolito de el aspa. Como yo he hecho un vistazo y no veo a nadie, pues nada, me pongo a atacar a tierra. Luego ya revisando el vídeo digo, pues si había un avión aquí, ¿por qué no fui a buscarle? Pero bueno, empieza el combate. Voy a por él, evidentemente, porque me puede matar y los otros, si vienen los otros además, ya van a ser una desventaja bastante considerable. Se pone a volar en círculos y yo, como no le puedo alcanzar, lo que hago es me voy un poquito para arriba para alargar el giro, digamos, y luego pillarle ya cuando esté apuntando hacia abajo, porque él va a seguir ahí, o creo que va a seguir ahí. Le mata mi antiaéreo, que menos mal. Me di cuenta que hay un antiaéreo y tengo que eliminarlo antes de que vengan los aviones enemigos para no estar en desventaja si el combate es aquí en el campo de batalla. Ya, llegaron los enemigos. Pues nada, empezamos. Me voy hacia él y le hago las tijeras. Y aquí cometo un error. Él se pasa de largo y yo, en vez de quedarme ahí detrás esperando que cometa un error, me voy hacia él y me estrello. Y con lo que me quita de vida de ese choque, le cuenta la muerte. Tenéis que intentar llevar un avión que sea capaz de destruir los antiaéreos enemigos, aunque sea solo los que están fijos. Otro error, no choquéis contra el enemigo, intentar girar justo inmediatamente después de cruzaros o inmediatamente antes, pero no os crucéis. Aquí intento llevar la batalla para llegar aquí al punto de reabastecimiento, pero tendría que haber continuado el combate. Mi penúltimo combate. Veo al avión detrás, le hago las tijeras. Y se queda frenado y yo voy a por él, pero tendría que, el mismo error que antes, tendría que haber esperado, no ir a por él. Siempre los veo ardiendo y pienso que los puedo matar antes y no siempre es así. Eso es un error. Además, he pulsado el nitro malgastándolo en una situación en la que no tenía que haberlo gastado. Y aquí me quedo frenado. Muy mal hecho. Por suerte, mi enemigo se estrella. Espero que os haya gustado el vídeo.
Si tenéis alguna duda, sugerencia, queréis que haga algo, algún vídeo sobre algo que se os dé mal o que veáis que no os ha quedado claro, preguntármelo y yo intento aclararoslo o hacer un vídeo sobre ello. Saludos.